Y también observo la IA y pienso, esta IA está muy bien, pero ¿qué pasará cuando pongamos la IA en un robot y le demos un arma? Hola Whitney, esto ha tardado mucho en llegar. Creo que Dani ha estado tratando de ayudarme a conseguir este programa durante mucho tiempo y sé que has estado en un montón de otros podcasts de Bitcoin, pero estoy encantado de conocerte por fin. Sí, estoy encantada de estar aquí. Gracias por recibirme. Sí, no te preocupes. Eres muy conocida en los círculos de Bitcoin, pero siempre es bueno dar a la gente un poco de información por si no saben quién eres o por si no te han visto en otros podcasts. ¿Puedes contarnos un poco de tu historia? Sí, he estado escribiendo a tiempo completo desde supongo que alrededor de 2016 y probablemente a principios de 2017 me convertí en escritora profesional para Mint Press News y luego trabajé en mi camino hasta ser reportera de investigación senior. Me fui de allí probablemente en marzo o abril de 2020. Hice algo de trabajo para mi amigo Ryan Christian en The Last American Vagabond y luego, unos meses más tarde, creé mi propio sitio web llamado Unlimited Hangout. Y allí, ya sabes, publico cosas, obviamente, pero también tengo algunos otros colaboradores también. Tengo un podcast llamado también Unlimited Hangout, aunque ha sido una especie de pausa últimamente porque he tenido un año muy loco, como algunas personas podrán saber. En general, básicamente cubro inteligencia, Silicon Valley, todo tipo de cosas en esa esfera. Pero ya sabes, con la era del COVID, por ejemplo, también me metí en cosas de bioseguridad y demás. Estudio cómo los gobiernos y las empresas se entrelazan y realmente no es fundamentalmente diferente de la delincuencia organizada. Últimamente he estado haciendo mucho más en materia financiera y específicamente en la banca. Es un buen espectáculo para mí porque desde que descubrí Bitcoin he sido poco a poco arrastrado por este agujero en donde me he dado cuenta de que todo lo que creía o todo lo que pensaba que era verdad no es verdad. Le pasa a todo el mundo. Y mis amigos piensan que estoy loco, sí. Pero supongo que eres como un verdadero periodista de investigación de la vieja escuela en lugar de... He tenido a Michael Mice en el programa un par de veces. Él se refiere a los principales medios de comunicación como medios corporativos. Es justo. Supongo que eres de la vieja escuela. Sí, bueno, me refiero a los medios corporativos en el sentido de que están en deuda con las corporaciones que los poseen, que invariablemente son cualquier tipo de oligarcas que tienen sus manos en una serie de pasteles que a menudo incluyen actividades ilegales. Así que, ya sabes, definitivamente diferente a lo que yo hago. Cuando me metí en esto, tenía una especie de romanticismo sobre el periodismo de investigación como el periodista de la vieja escuela que salía a buscar una historia y hacer un trabajo adecuado, pero siento que hay cada vez menos de eso ahora. La economía ha cambiado, pero probablemente tú tengas una opinión al respecto. Sí, bueno, obviamente los viejos tiempos del periodismo de investigación, ya sabes, todo es muy diferente debido a que todo es online y digital, incluyendo los periódicos y los documentos de esa naturaleza. No vivo Occidente y no lo he hecho probablemente durante la última década, pero me importa mucho el material de origen. Me importa que el material de origen sea de calidad y que la construcción de la historia se base en eso. Suministro todas esas fuentes en mis artículos para que idealmente, aunque obviamente no siempre sucede, pero para que idealmente la gente que lea mi trabajo compruebe esas fuentes y si están interesados, persigan su propia investigación. Porque no quiero que necesariamente aceptes mi opinión o lo que escribo, sino su valor nominal. Algo así como, no creas en mí, cree al material de origen, porque esto importa y no me lo estoy inventando. Los medios de comunicación corporativos, ¿verdad? O los principales medios de comunicación, como sea, realmente no proporcionan sus fuentes gran parte del tiempo para ciertas cosas. O citan a un funcionario de seguridad nacional y no cuestionan lo que tiene que decir en absoluto, aunque existe cualquier contexto histórico importante acerca de cómo tal vez ese funcionario fue atrapado mintiendo durante la guerra de Irak, por ejemplo, o todo tipo de cosas por el estilo. Así que intento añadir ese tipo de contexto. Francamente, sin embargo, hay un montón de historias que simplemente no se cubren, ni por los principales medios de comunicación, ni siquiera por los medios de comunicación independientes. Gran parte de los medios independientes hoy en día se centran en quejarse de la cobertura de los medios convencionales y no necesariamente en informar sobre cosas originales, lo que creo que es en realidad un gran problema porque creo que a estas alturas todos sabemos lo que los medios convencionales apestan, ¿verdad? Definitivamente hay una necesidad de
de tratar de encontrar las historias que no están siendo cubiertas, porque diría que incluso intencionalmente, algunas de las tácticas de los medios de comunicación y de las personas que los controlan es poner una historia que es intencionalmente molesta e indignante para que todo el mundo se centre en eso y no se centre en otras cosas, en el ciclo de noticias y otras cosas importantes que está sucediendo, ya sabes, se deslizan a través de las grietas. Es curioso cuando empiezas a reconocerlo y a verlo. Todo se vuelve mucho más claro. Pero ese primer paso de reconocerlo y verlo por ti mismo es una barrera difícil de romper. Pero cuando te das cuenta es como, espera, nada de esto tiene sentido. Vivimos en un mundo donde Bitcoin es un gran ejemplo. Yo soy un defensor de ella. Viajo por ahí, trato de hacer documentales sobre ello. Trato de ver las situaciones económicas de los diferentes países y luego entiendo el bien que Bitcoin puede hacer. También entiendo los riesgos asociados a ello. Tengo una imagen completa, pero tenemos tanta prensa escribiendo sobre Bitcoin de forma tan negativa e incorrecta que me hace pensar, bueno, ¿por qué este ataque y derribo? Me pareció un problema, pero luego me di cuenta de que la lucha más grande estaba con mi círculo más cercano de amigos, tratando de explicárselo sin parecer un lunático. Me miran como si fuera Alex Jones. Es como, oh, está loco, pero es tratar de hacerles entender los incentivos que están detrás de esto. No sé si has tenido experiencias similares. Sí, absolutamente. Creo que la forma más fácil de llegar a la gente en ese sentido es ser como, ¿eres consciente de que los banqueros mienten y se involucran en actividades ilegales para expandir su dinero y poder, verdad? ¿Eres consciente de que los mismos banqueros, los directores generales o quien sea, son los que les hacen donaciones a los políticos y poseen los partidos políticos? ¿Usarían esa influencia para conseguir lo que quieren en política? Tienes que construir a partir de eso, a partir de las cosas que la gente sabe, y luego seguir con el hecho de que nunca han tenido que rendir cuentas por nada. ¿Qué crees que van a hacer después de décadas y décadas de no rendir cuentas ante una criminalidad descarada? ¿Hasta dónde crees que van a llegar? Así es como puedes llegar a algunas personas, pero obviamente va a haber personas que se resistan a ver las cosas como son, porque algunas personas simplemente, por la razón que sea, se sienten demasiado incómodos con la realidad a veces. No quieren enfrentarse al hecho de que el gobierno y las corporaciones estén constantemente haciendo cosas ilegales, absurdas, como matar a la gente y arruinar la vida de las personas porque están como, bueno, no puedo hacer nada para cambiar eso. Y no creo necesariamente que eso sea cierto, pero algunas personas lo interpretan de esa manera y están como, mejor no involucrarse en eso, o robar cantidades locas de dinero de la gente. Y prefieren mejor meter la cabeza en la arena, por así decirlo. Ese tipo de cosas son más difíciles de abordar, pero creo que con la gente que está abierta a averiguar, puedes pensar en maneras de empezar con un denominador común en el que estén de acuerdo sobre los incentivos para los poderes fácticos y construir a partir de eso. Bueno, escucha, permíteme darte una configuración de dónde estoy personalmente. En mi manera demasiado británica, he tenido problemas en aceptar lo que está sucediendo en el mundo. Nací en los 70, pero soy hijo de los 80 y los 90, que fueron décadas relativamente estables. Obviamente tuvimos la loca guerra de Irak en la que fuimos aliados, pero en general pensé que las cosas más locas que el mundo había experimentado eran de los libros de historia. 2 guerras mundiales. Ya sabes, todo lo loco que pasó entonces. Ahora estamos en el 2023 y acepto a regañadientes que hay diferentes escenarios que trazo en mi cabeza. Puedo ver un escenario en el que partes del mundo, una guerra, podría escalar hasta la Tercera Guerra Mundial. Veo el aumento potencial de la tiranía a nivel mundial debido al estado de las finanzas económicas mundiales y la deuda. Y también observo la IA y pienso, esta IA está muy bien, pero ¿qué pasará cuando pongamos la IA en un robot y le demos un arma? Así que ahora estoy empezando a pensar, espera, este mundo está jodidamente loco. Podríamos estar dirigiéndonos a un lugar realmente peligroso. ¿Qué debería hacer? ¿Debería? Quiero decir, dijiste que habías dejado Occidente. Suena como si hubieras escapado de Occidente. ¿Debería construir un búnker en mi jardín? ¿Debería estar acumulando latas de comida o estoy sonando como un loco teórico de la conspiración? Ayúdame. Bueno, definitivamente creo que es probable. Piensa
Piensa en todo lo que sucedió durante el COVID. Tuvimos todas estas señales enviadas por personas poderosas sobre que algo más grande que el COVID pronto estaría sobre nosotros, sea lo que sea. Así que si se trata de una guerra gigante, otra guerra mundial de ese tipo o algo más del tipo COVID 2.0, de lo que vivimos durante el COVID, persisten problemas con la inflación, ¿verdad? Y también problemas con la cadena de suministro. Es probablemente una buena idea tener un suministro de cosas necesarias para sobrevivir en tu casa. Quiero decir, para X número de días, semanas, meses, lo que sea. Eso es diferente para cada persona, pero definitivamente no es una mala idea. Y no creo que sea una cosa del tipo sombrero de papel de aluminio, decir, oh, me gustaría ser capaz de alimentar a mi familia si cierran todas las tiendas de comestibles. Vimos durante el COVID lo loco que podía ser. Vivo en Chile, en América del Sur, y cuando el COVID comenzó, sucedieron algunas cosas locas, como que había que enseñar ciertos documentos para entrar en las tiendas de comestibles y cosas así por un tiempo. Podría volver. Quiero decir, no es tan loco como ahora podría haber sido hace 4 o 5 años hablar de estas cosas, y no hay nada malo en estar preparado. Sería peor no estar preparado. Sí, el COVID fue probablemente mi mayor llamada al despertar. Entendía muchas cosas mal. Creí en aquel momento, estaba convencido de que un confinamiento durante 2 semanas sonaba bien porque había un virus extraño suelto por ahí y empezaban a verse muertos en China y problemas en Italia. Y creo que esa fue mi llamada al despertar a través de todo eso. Al terminar el COVID, estaba como, oh, qué idiota eres, te han mentido acerca de todo, te lo has creído todo. Verás, ya no confío en nada. Probablemente no deberías, probablemente es más seguro. Sí, pero lo que no sé, Whitney, cuando miro algo como el COVID, porque puedo llegar a decir, los gobiernos son incompetentes y puedo ver la estupidez de las decisiones que tomaron. Claro, pero sé que otras personas van un paso más allá y dicen, no. El COVID era el plan para poner a prueba estas cosas y no sé hasta dónde llegar con eso. Sí, obviamente depende de lo que estés hablando, pero muchas veces la incompetencia del gobierno es la excusa. Simplemente hablando de política financiera y esas cosas. Lo que quiero decir es que es más fácil desmenuzar esos casos porque se puede ver lo obvio, quién se beneficia y quién no, a veces más fácilmente. La cuestión es, cuando la Fed imprimió un montón de dinero durante el COVID y se lo dio a BlackRock para su administración, ¿fue eso incompetencia, especialmente cuando BlackRock escribió un plan a finales del 2019 sobre la política monetaria que la Fed siguió a pies juntillas durante el COVID, sobre lo que la Fed tendría que hacer durante una crisis imprevista? ¿Fue eso incompetencia o corrupción? Muchas veces tratan de absolverse a sí mismos cuando son atrapados o empiezan a verse atrapados por algo corrupto. Es como, oh, no busques más, somos realmente estúpidos. Pero si tenemos en cuenta solo la cantidad masiva de transferencia de riqueza que ha ocurrido en los últimos 20 años hacia la gente de la parte superior, obviamente, bueno, yo creo que es obvio, no todo puede haber sido a causa de la incompetencia, ¿verdad? Y más ha salido a luz con el COVID también. Toda la historia de seguridad y eficacia acerca de las vacunas. Un montón de gente en los medios de comunicación alternativos sabía que era experimental y que no habían suficientes pruebas y demás y fueron censurados. Y luego ciertas cosas se impusieron a la gente a través de mandatos y cosas por el estilo. ¿Fue eso incompetencia? Ellos sabían entonces lo que mucha gente de los medios alternativos sabía. Cuando digo ellos, me refiero a las personas a cargo. Aún así lo impusieron de todos modos y ahora están actuando como si no hubiera pasado. Sí, todo el tema de la censura fue una locura entonces y ha continuado. Va a seguir empeorando. ¿Cuánto? Sí, porque están tratando de poner a la IA a cargo de Internet y no solo a cargo de censurar lo que está en Internet, sino también hacer que la IA haga la mayor parte del contenido online. Supuestamente para el 2025, la IA generativa como ChatGPT va a producir el 96% o algo así de todo lo que leas online, lo que significa que los periodistas de los principales medios de comunicación van a ser completamente reemplazados por
Creo que algunas revistas ya han sido sorprendidas utilizando ChatGPT para escribir sus historias. Creo que Sports Illustrated fue una. Va a seguir poniéndose aún más loco. Cuando tienes a la IA tanto produciendo como censurando, entonces la IA domina el entorno de la información y quien programa la IA y estipula qué información está bien y cuál no, tiene un control sin precedentes. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas hoy en día obtienen su información online a través de fuentes digitales, es un control sin precedentes, no solo en cuanto a lo que la gente lee y recibe, sino que también estás manipulando cómo la gente percibe la realidad, y eso obviamente se traduce en cómo se comporta la gente. De hecho, Henry Kissinger, estoy segura de que sabes que murió recientemente, nombró como su heredero a Eric Schmidt, el ex CEO de Google, quien escribió un libro explícitamente sobre esto y sobre cómo la IA básicamente iba a controlar cómo percibimos la realidad haciéndose con el control del contenido online en su totalidad. Y de hecho, el que dependamos cada vez más de la IA para todo va a disminuir cognitivamente a las personas, de modo que no seremos capaces de percibir la realidad ni de dar sentido a nada sin que la IA lo haga por nosotros. ¿Has visto la película Wall-E? ¿Wall-E? Sí, tal vez hace años y años y años. Cuando estaban bebiendo los batidos. Sí, pero es peor que eso porque parece como si les quedara algún tipo de facultad cognitiva. Lo que Kissinger y Schmidt dicen es que la gente va a perder eso y el plan es que pierdan eso. ¿Sabes? Tal vez ya no nos necesiten. Bueno, creo que si la gente no puede controlar cómo percibe la realidad y ya no es capaz de tener un pensamiento y un análisis crítico, es muy fácil decidir qué hacer con la gente. Entonces, ¿dónde te sitúa eso en términos de la IA? ¿Estás a favor de la tecnología? Tengo muchas opiniones. No las uso. Sí, no las uso. Quiero decir, creo que la idea de conseguir que mucha gente use ChatGPT y todas estas cosas es llevarnos por el camino que Kissinger y Schmidt, entre otros, están tratando para la humanidad. Es cuestión de sentido común. Si desarrollas una habilidad y luego no la practicas durante 10 o 15 años, por ejemplo, te olvidas de cómo hacerlo, ¿verdad? O incluso, ya sabes, me gradué de la universidad hace poco más de 10 años. ¿Que también recuerdo lo que estudié en la universidad? No muy bien, ¿verdad? Está toda esta idea de que si no lo usas, lo pierdes. Por lo tanto, si la gente depende de la IA para decirles dónde girar cuando están conduciendo su coche y ya nadie usa mapas reales, entiendo que es conveniente, ¿verdad? Y no estoy diciendo que tengamos que volver a los años 90, pero ya sabes, se convierte después de un tiempo en una pendiente resbaladiza donde la gente depende de que un ordenador les diga todo lo que tienen que hacer. Cada paso de sus vidas termina siendo microgestionado hasta cierto punto. La idea es que la IA, a través de todos los datos que absorbe sobre nosotros, sabe mucho sobre nosotros. Algunas de estas personas dicen que nos conoce mejor que nosotros mismos. Eso permite un grado de manipulación sin precedentes. El problema es que las personas que producen y programan la IA y en última instancia controlan la IA y lo que puede hacer, no tienen nuestros mejores intereses en mente. No es una buena idea darles básicamente nuestros cerebros en una bolsa. Deberíamos quedárnoslos. He estado utilizando la IA para el trabajo un poco. Sí, mucha gente lo hace. Es como un motor de búsqueda más avanzado. Sí, totalmente, pero ¿quién es el dueño de la IA? Son prácticamente empresas de Silicon Valley, incluso OpenAI, lo de Sam Altman, es esencialmente propiedad de Microsoft, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? Microsoft, Google, Amazon, Oracle, todas estas empresas esencialmente poseen casi todo, y todas esas empresas son contratistas de los militares y de inteligencia, ¿verdad? Hay que poner en la mezcla a Palantir también. Cuando se considera algo como Palantir, hacen el perfil de las personas. Ellos absorben todos tus datos y luego te perfilan. Palantir puede perfilar si te consideran subversivo o no. ¿Qué pasa cuando la IA se apodera de eso y se pone en control de cosas como la ayuda humanitaria,
¿Cómo están hablando de hacer o a cargo de, ya sabes, el propio gobierno, de lo que también se habla en el libro de Schmidt Kissinger? Es complicado. Mucha gente habla del paradigma del crédito social, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si hay una gran crisis? Tu país es como una zona de guerra o la economía se derrumba y dependes de la ayuda humanitaria o algún tipo de ayuda del gobierno o algún otro grupo y no hay suficiente para todos, ¿verdad? Y entonces deciden, oh, bueno, es más justo poner una IA superinteligente a cargo de ello. Y entonces esa IA es como, oh, bueno, esta persona ha sido muy obediente y no ha cometido todos estos delitos de pensamiento, no como tú. Ya sabes, ¿a quién va a decidir darle las raciones de comida y cosas por el estilo? Ese es el riesgo de muchas de estas cosas cuando se pone a cargo de demasiados sistemas. Y luego está la otra cara de la moneda cuando se trata de cosas como el armamento de IA, que estamos viendo utilizarse ahora mismo en el conflicto entre Israel y Gaza en un grado significativo, donde están decidiendo los objetivos del asesinato. La gente que ellos consideran que están afiliados a Hamas, nadie sabe exactamente cómo lo están determinando. Podría ser alguien que es el primo segundo de alguien de Hamas o algo así. Realmente no lo sabemos porque no hay transparencia. Pero obviamente el hecho de que hayan pasado a trabajar con este algoritmo de inteligencia artificial, de identificar algo así como de 15 a 20 objetivos al día, a la identificación de cientos de objetivos al día, algo está pasando. Y hay un gran problema allí. ¿Qué pasa si la IA está utilizando la actividad de los medios sociales para decidir quién vive y quién muere, literalmente? ¿Y qué pasa cuando ese tipo de tecnología se exporta? El sector de la tecnología de Israel específicamente es conocido por probar todo tipo de tecnología en Palestina, tecnología de vigilancia y armamentística, y luego lo exportan al extranjero. En Israel, la tecnología de defensa y la industria de defensa es enorme. Es, creo, una de las mayores partes de su PIB, ¿verdad? Así que ya sabes, esto no va a quedarse ahí. Y el armamento de IA también ha sido probado en Ucrania en un grado significativo. Y hay un montón de gente. Las mismas personas que crearon Palantir, esencialmente Peter Thiel, mucho de ese dinero está detrás del armamento IA actualmente. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.